Muy buenos días a toda nuestra audiencia en Hoja de Ruta. Empezamos con Discapacidad al Aire, un diálogo sin límites. Para hablar con los protagonistas, conocer sus historias de vida, proyectos, emprendimientos y, por supuesto, a los activistas con discapacidad, que desde una voz propia se presentan para formar una comunicación honesta y en acción. En esta mañana tenemos a 3 panelistas importantes. María Belén García, paradeportista, Stalin Basantes, activista en los derechos de las personas con discapacidad, y Rubén Frías, emprendedor. Es así que tengo el gusto esta mañana de presentar en primera instancia a María Belén, paradeportista con discapacidad física en la disciplina de natación. Ella compite en la prueba de 100 metros pecho en la categoría SB9. Tiene 24 años y hace poquito acaba de conseguir otro logro con su licenciatura en Cultura Física en la Universidad Politécnica Salesiana de Cuenca, de donde es oriunda. María Belén nos contará esta mañana un poquito de su vida deportiva y sus grandes proyectos. Bienvenida, María Belén. Ya hablaremos un poquito de cómo la está llevando este tiempo de la pandemia a nivel de familiar y deportivo, pero deseo que te presentes y nos cuentes a la audiencia, a lo que nos está escuchando, cómo descubriste el deporte adaptado y paralímpico y desde hace cuánto lo practicas. Bueno, muy buenos días con todos. Agradezco mucho la invitación a este gran segmento. Realmente es algo grande y un gran proyecto que se puede dar para las personas con discapacidad. Bueno, como dijo Gaby, yo soy Belén García, tengo 24 años, soy nadadora con discapacidad física. He representado al Ecuador ya como 7 años a nivel internacional y he logrado sobre todo grandes logros como la medalla de bronce mundial en el Mundial de México 2017 y aparte representé el año pasado en los Juegos Parapanamericanos en la categoría SB9. Yo me inicié en la natación a los 9 años por terapia física. Yo nací con luxación de cadera congénita y una atrofia muscular en la pierna izquierda. Realmente me inicié en la natación por terapia, más por hacer caso a mi médico que decía que iba a ser algo bueno, una terapia física. Aparte que a mí no me gustaba la natación al principio, yo prefería deportes más de impacto como el básquet, la equitación, pero realmente eran deportes que no podía hacer por mi tipo de discapacidad. Entonces me inicié en la natación como terapia, luego fui avanzando de nivel gracias a la Federación Deportiva de la SOY, algunos entrenadores de esa época que me dieron ese impulso, pero cada año yo tenía diferentes cirugías, entonces me tocaba retirarme. Prácticamente he tenido como 14 cirugías a lo largo de mi vida. Cada año eran cirugías desde el año y medio de nacida. Entonces, la última cirugía la tuve a los 15 años, perdón, eh, ya como final. Yo quería que sea la final ya para poder continuar tanto con el deporte y realmente mi amor por la natación fue a los 13 años cuando uno de los entrenadores de acá de Federación Deportiva de Losail me dio oportunidad de ir a los Juegos de novatos, que en esa época todos los atletas que ya iban subiendo de nivel debían ir. Entonces ahí me encantó lo que es el mundo de la competencia, de conocer a otras personas de otras provincias, aprender nuevas culturas. Entonces me fui indagando desde los 13 años ya de lleno en la natación, pero igual, como decía, tenía que irme retirando. Entonces, en el mundo paralímpico entré a los 17 años en mi primera competencia que hubo en esa época, en el 2013 en Ibarra. Y entonces ahí fue cuando algunos observadores vieron mi potencial y me invitaron a la primera competencia internacional en Argentina en el 2013.
Ujú. Entonces ahí también tuve otro enamoramiento con el mundo del deporte, tanto paralímpico, para las personas con discapacidad, y desde ahí también se inició mi carrera universitaria, basándome en eso para yo también poder a futuro ayudar a chicos con discapacidad aquí en el Ecuador. Muchas Ujú. gracias, Belén. Cuéntanos un poquito sobre el tema de categorización, la que tú tienes y en qué prueba estás compitiendo, entrenando. Bueno, yo estoy en la categoría SB9, que significa en las siglas en inglés, que es Swimming Breaststroke, que es natación en pecho, la prueba de pecho o braza, como se conocen en algunas ciudades o en otros países. Es, es la categoría más alta de la discapacidad física. Se divide en S1 a S10 en la natación paralímpica, los discapacidad física, y la S10 es la discapacidad leve. Ujú. Entonces yo estoy ubicada en esa categoría. Realmente compito solo en el 100 pecho por ahora, porque los clasificadores a nivel internacional me dieron esa categoría por mi tipo de discapacidad. Algo que también se debe luchar tanto en el Ecuador, motivar a que hayan clasificadores de nuestro propio país, porque al momento de salir afuera tenemos nuestros problemas y no tenemos unas buenas bases para defender a los atletas para que se categoricen bien. He estado luchando desde años que me puedan categorizar en otro tipo de categoría más accesible, donde pueda participar en más pruebas con alguien más a mi nivel de discapacidad, porque lamentablemente estoy en una categoría donde otras atletas de otros países a nivel mundial tienen eh, más ventaja que yo por el tipo de discapacidad. Entonces, esperemos que a futuro se arregle ese tema. No sé si nos puedes contar un poquito de tu trayectoria a nivel deportivo, de tus logros de estos últimos años y si te encuentras dentro ahora de un plan y qué te encuentras haciendo. Bueno, yo he participado, como digo, ya 7 años por el Ecuador en Juegos Panamericanos Juveniles, en los para Sudamericanos. Eh, Fui a un mundial en el 2017, ahí obtuve la medalla de bronce, que realmente también fue algo histórico para el país porque es primera vez que una nadadora con discapacidad va a un mundial y coge medalla para el país. Fue algo histórico que se pudo hacer, fue uno de los mejores logros que he tenido. Luego, en el 2018 y 2019 estuve dentro del plan de alto rendimiento y el año pasado tuve que salir lamentablemente justamente por este tema de la categorización. Espero que a futuro me puedan ayudar a volver a buscar esa categoría dentro del Paralímpico, buscar una categoría donde yo pueda participar mejor. Ahorita continúo entrenando, los sueños siguen intactos, tanto con mi entrenador, con el club. Estamos planeando desde ahora ya volviendo de la pandemia. Nunca Exactamente, se... cuéntanos los entrenamientos. ¿Hace cuánto los Bueno, yo, dejaste? Obviamente con el tema de la pandemia, pero ¿hace cuánto retomaste los entrenamientos? bueno, este año estábamos planificado justamente participar en algunas competencias antes para buscar la clasificación a los Juegos Paralímpicos de Tokio. Lamentablemente, por la pandemia se cerró todo, las competencias estaban programadas, pero realmente dentro del hogar, dentro de casa, nunca se dejó de entrenar. Entonces se mantuvo lo que es la fuerza, se mantuvo lo que es el trabajo físico, coordinación, técnicas. Claro que no es lo mismo que dentro del agua, pero la mentalidad seguía en lo mismo. Claro. Ahora volviendo al agua, volví ya en la primera semana de julio para podernos recuperar. Todavía seguimos recuperando eso, pero como digo, la mentalidad, los sueños no han cambiado, siguen intactos. Estamos preparándonos incluso para una competencia clasificatoria que todavía falta confirmación por parte del organismo internacional, que Ujú. podría ser en abril en Estados Unidos. Entonces, estamos enfocándonos en eso para buscar la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio del próximo año. Ujú. Perfecto. ¿Y cómo están estas proyecciones para, o sea, lo de Tokio, qué es lo que les han comunicado? Que aparte del evento que sí estamos preparados a hacerlo, ¿no? Sí se está preparando la organización a realizarlo. ¿Qué opinas tú sobre este desfase que sucedió con el tema de la pandemia, de los deportistas? ¿Te has comunicado con ellos?
Bueno, sí, gracias a Dios y a toda la experiencia que he obtenido a nivel del paralímpico, he podido ponerme en contacto con personas que han estado fuera del país, con unas compañeras, justamente hemos estado conversando con entrenadores. Como digo, el organismo internacional, que sería aquí en este caso el IPC Swimming, Ujú, está ya poniendo fechas para competencias el próximo año justamente mm, porque muchos atletas no llegaron, uno, a clasificarse como atletas paralímpicos y dos, a poner marcas para los Juegos. En caso de nuestros países en Latinoamérica, muchos atletas todavía no pusieron sus marcas. Entonces, estamos esperando la confirmación del organismo internacional de esta competencia, como digo, en abril en Indianápolis, bien. para que podamos ir los atletas que faltamos para conseguir esos cupos a los Juegos Paralímpicos. Aparte, yo tengo mucha confianza y justo digo, tenemos que seguirnos preparando, no se para. La marca es muy exigente, como digo, estoy en una categoría donde el nivel es muy alto. La marca es exigente, pero me digo, no es imposible. Creo que con trabajo y disciplina se va a lograr, confiando en Dios, en el apoyo de la familia, de los entrenadores, es algo muy importante en este aspecto. Exactamente. Dentro de tu perfil vi que tú has hecho unos viajes a Corea. ¿Nos podrías comentar cuál fue el motivo y cuántas veces los has hecho? Sí, gracias al Comité Paralímpico Coreano y al Comité Paralímpico Ecuatoriano, en ese tiempo el expresidente del comité, Byron López, tuvo un contacto muy fuerte con el comité de Corea. Realmente se dio la oportunidad de que muchos atletas elijan atletas de distintos países para que puedan ir allá y disfrutar de un campamento de entrenamiento y sobre todo era una motivación grande para los deportistas poder ir allá, entrenar con campeones paralímpicos, estar en un centro de alto rendimiento de paralímpicos que hay en Corea, que es uno de los mejores centros que existe en el mundo. Observar cómo son los entrenamientos, observar cómo debe ser la vida de un atleta. Realmente eso fue algo muy motivador. Gracias a esta organización pude ir 3 años, 3 años seguidos a estos campamentos, desde el 2015 hasta el 2017, que fue el último justo antes del Mundial de México. Fue una Ujú. experiencia muy, muy buena. Realmente también uno viene con una mentalidad más grande de lo que quisiera hacer por su país y de lo que está por trabajar todavía en nuestro país para que los atletas futuros con discapacidad puedan tener esos mismos beneficios que otros atletas en diferentes partes del mundo. Realmente es algo que me motivó incluso a seguir estudiando más la carrera que seguí para poder yo también ser parte de esas organizaciones, ser una de las mejores entrenadoras a futuro y, y también crear esa mentalidad con mis deportistas a futuro. Qué bien, María Belén. Coméntanos de aquí en deporte de discapacidad al aire. ¿Cuáles han sido tus mejores momentos dentro del deporte, de la práctica de tu disciplina? ¿Tienes alguno que nos pudieras compartir? Sí, bueno, la verdad, creo que el deporte en sí te hace más disciplinado, te da experiencia, pero una de las mejores experiencias que he tenido en esto realmente es poder conocer gente de otro país que incluso te escriben en estos tiempos y te dicen si estás bien, si te preguntas si estás bien y dice cómo está tu preparación, tenemos que vernos en eso. Entonces, una parte de motivación que te impulsa a seguir luchando por tus metas. Una de las mejores experiencias que tuve fue en una de las series mundiales en Indianápolis, en Estados Unidos, en el año 2017, Ujú. justo la competencia que me clasificó al mundial. Realmente fue una de las mejores experiencias porque ahí conocí a gente que hasta ahora, como digo, me llevo, pero aparte fui sola a esa competencia. Mi entrenador no me pudo acompañar en esa época, fue una competencia que me tuve que pagar yo misma con el apoyo de mi familia y algunas entidades privadas que realmente me dieron el auspicio y agradezco mucho por eso. Pero, ¿por qué digo que fue una experiencia grande? Porque em, fue la primera vez que salí de mi país sola literalmente a otro mundo donde no conocía ni el idioma. El inglés lo manejo muy bien, pero al ir a otro país ya nativo de ese idioma, fue realmente complicado comunicarme con la gente, sobre todo porque estaba sola, perdida, pero ahí realmente fui donde conocí también a una chica
Realmente no recuerdo el nombre porque solo le vi una vez, pero ella fue de la que me indicó todo, dónde estaba el hotel, la piscina, qué carros debía tomar. Entonces fue como, literalmente como que Dios me mandó un ángel para que yo me pueda guiar y me dijo que nunca iba a estar sola. Entonces, en esa competencia di todo de mí a pesar de que me faltaba un poquito de apoyo psicológico por lo que estaba perdida. Tenía yo misma que ser mi propia técnica, mi propia entrenadora en ese tiempo y estar pendiente de todo, pero realmente fue una experiencia grande porque uno aprendí como atleta y otro vi lo que se necesita para ser una gran entrenadora a futuro. Ujú. Qué importante te has venido desarrollando. Cuéntanos sobre tu carrera universitaria. Sabemos que hace pocas semanas cumpliste ese nuevo logro. Sí, bueno, yo estudié lo que es cultura física. La semana pasada recibí ya mi título como licenciada de cultura física. Me inicié la carrera hace 5 años. Es una carrera que seguí en la Universidad Politécnica Salesiana, acá en Cuenca. Ujú. Em, es una carrera que, como digo, no pensaba seguirla al principio porque yo estaba más enfocada en lo que es la medicina. Incluso entré a la Universidad de Cuenca en lo que es la medicina, luego estuve en nutrición, eh, porque ya como me iba metiendo más en el deporte, digo, no, quiero hacer mejor nutrición en deportistas. Pero después, cuando tuve mi primer viaje en el 2013, justo cuando estaba en esa carrera, pude ver cómo se llevaban los entrenadores con los atletas, cómo les motivaban, cómo mi entrenador también me motivaba, cómo tenía el apoyo de técnicos, así. Yo digo, yo quiero ser así en un futuro. Entonces, desde ahí me enamoré del mundo del deporte y dije, no, tengo que estudiar algo relacionado con el deporte. Aparte que uno de mis entrenadores también me impulsó a estudiar esa carrera. Entonces se me abrieron las puertas y dije, bueno, voy a culminar en esta carrera. Bueno, la carrera también tenía que terminarla en 4 años, pero la terminé en 5 justamente por esta situación de competencias, de Ujú. viajes, que es algo muy bonito porque aprendes de los dos lados, o sea, en la universidad, en tus competencias y como persona. Entonces es una experiencia muy linda y la culminé y a futuro también tengo diferentes planes para continuar con esto y mejorar el deporte paralímpico en el Ecuador. Excelente y felicitaciones, María Belén. Un poquito cuéntanos de tu actividad ahora a nivel del tema de como entrenadora. Conozco que estás haciendo este tema, obviamente demandado por el Comité Paralímpico Ecuatoriano. Coméntanos un poquito más. Sí, bueno, el Comité Paralímpico Ecuatoriano inició un proyecto el año que pasó, en noviembre, de desarrollar unas escuelas en diferentes provincias para que podamos captar talentos. Me inicié Mm. primero en lo que es el atletismo, pero luego se me abrieron las puertas en el mes de enero en la natación, en el cantón de Biblián, la provincia del Cañar, algo que está a 30 minutos de aquí de Cuenca, pero realmente es algo que me está gustando. Tengo ya un grupo de 9 chicos entre edades de 5 años a 15 años, justo los talentos que necesitamos para irlos impulsando, para que lleguen a ser grandes representantes en el Ecuador. Ahorita por el tema de la pandemia, lamentablemente no estoy con ellos. Estamos trabajando presencialmente, porque estamos trabajando en Zoom, estamos haciendo reuniones, trabajando la parte motivacional para que estén los chicos también pendientes. Pero es algo que también me gusta hacer, va a la par tanto yo como entrenadora como nadadora. Entonces, vamos aprendiendo de las 2 partes y lo importante es que ellos también tengan su motivación, ellos también sientan el apoyo, porque incluso, conocí a un chico de 8 años que la mamá realmente estaba muy triste porque su hijo tiene una escoliosis que le dificulta la caminata. Ujú. Y la mamá no tenía idea de este mundo del deporte y de lo que su hijo podría llegar a ser. Entonces, justamente ella decía, yo quiero que mi hijo llegue a algo grande, yo quiero que mi hijo sea esto. Y ella no sabía que podía ser por parte del deporte. Entonces comenzó a llorar y le expliqué, va a tener nuestro apoyo. Entonces y yo sé que hay muchos casos así en todo el país. Entonces es algo que debemos trabajar, es algo que debemos motivar porque tanto esos chicos como para mí también me tocó abrir puertas para que se conozca este mundo y es algo que también quiero transmitirles a ellos, para que ellos vean lo que pueden llegar a ser tanto como deportistas y seres humanos.
Por supuesto, la experiencia de dar clases y todo lo que has aprendido durante tantos años es un privilegio también. Te agradecemos, María Belén, y quisiéramos que dejes un mensaje a toda nuestra audiencia, a la gente que nos pueda seguir viendo porque a través de las redes em, podemos seguir alcanzando a que más gente conozca sobre tu historia de vida y sobre la disciplina también. Bueno, el mensaje que les podría decir, sobre todo para las personas con discapacidad, es que no hay ningún límite para hacer lo que más les gusta hacer mejor. Debemos de impulsarnos, debemos motivarnos a luchar y ser los primeros de nuestras categorías, de nuestras discapacidades en hacer algo grande, porque realmente hay muchas personas a las que podemos ayudar, muchas personas que podemos ayudar con nuestros conocimientos adquiridos y les motivo a que hagan lo que les gusta, ya sea en el deporte, en los estudios, en la música, que hay muchos casos también de músicos con discapacidad que me encantaría verlos sobresalir. Entonces, yo les motivo a que hagan lo que más les gusta, sin límites, sin limitaciones, igual a los padres apoyar a sus hijos sin miedo, porque todo es posible. Muchísimas gracias, Belén. Un privilegio tenerte en este espacio, Discapacidad al Aire, y habrá otra oportunidad que podamos seguir hablando sobre tu tema. Ahorita sales para tu entrenamiento, ¿verdad? Sí, justo ya comienzo a entrenar en unos minutos, entonces igual les agradezco por este espacio, que es algo muy importante y espero seguir ayudándoles en un futuro. Muchísimas gracias, María Belén. Un abrazo a la distancia y todo lo mejor para que sigas cumpliendo con éxito tus metas. Muchas gracias, cuídense. Ya vamos con nuestro siguiente panelista dentro de este espacio de discapacidad al aire, un diálogo sin límites. Quiero comentarles un poquito más de él para que pueda hacer el ingreso en la sala de Zoom. Se trata de Stalin Basante, activista y experto en temas de discapacidades. Su experiencia también se enfoca en temas de seguridad, formación técnica profesional, comunicación política. Él es profesional con estudios de posgrado en políticas públicas y desarrollo de la Flaxo. Fue coordinador técnico de la Misión Solidaria Manuel Espejo, viceministro coordinador de seguridad, subsecretario técnico de discapacidades, secretario técnico del Sistema Nacional de Cualificación Profesional y director general de Servicio Integrado de Seguridad ECO 911. Estamos esperando su ingreso. Ha trabajado en este ámbito desde que adquirió su discapacidad física en 1999. Sus aportes están en el diseño metodológico de la Misión Solidaria Manuel Espejo y coordinación técnica en estudios biopsicosociales y clínico-genéticos. En el 2015 retomó el trabajo relacionado con las personas con discapacidad al ser subsecretario técnico de discapacidades en CETERIS, desde donde lideró su trabajo y atención a las personas afectadas con el terremoto de 2016. Veamos si ingresó Stalin. Lo tenemos al aire ya. Ingeniero Stalin Basantes, muy buenos días. Buenos días. Buenos días, Stalin. Qué gusto tenerle en este espacio de discapacidad al aire, en hoja de ruta, un espacio que va a congregar a más personas con discapacidad para hablar de sus experiencias, de historias de vida, emprendimiento y obviamente de ser activista en el tema de discapacidad, una voz propia, honesta y de acción. Bienvenido a nuestro espacio. Había Muchas hecho una gracias. introducción
había hecho una introducción sobre usted y realmente es un privilegio tenerlo ahora, dada la coyuntura, obviamente, y también que nos dé inicio al espacio. Un ratito hablamos con María Belén García, una paranadadora de la ciudad de Cuenca, quien lleva también muchos años. Y estamos aquí tratando de seguir sumando a más personas. Bueno, quisiera que un poquito nos hable sobre la situación, dada la coyuntura, la situación de los derechos de las personas con discapacidad. Estamos viviendo una época donde se vislumbran más la corrupción y lamentablemente llegar a hablar de este tema que es tan susceptible porque muchas personas les cuesta conseguir los carnets y un poco que se respete sus derechos. Quisiera empezar un poquito, al tener usted esta especialidad y todo su perfil bastante completo, que un poquito nos vaya como conceptualizando los temas y ahí poco a poco poder desarrollar. Tenemos unos minutitos aquí y agradezco su presencia. Bienvenido, Stalin. Muchas gracias, Gabriela, y a todos quienes hacen posible por este medio alternativo dirigirnos a la ciudadanía que también ha estado indignada al ver cómo en estos últimos meses personas que no tienen una condición de discapacidad, han usufructuado de estos derechos, ¿no? Entonces, creo que esta indignación nos ha llevado a ejercer, como tú decías, una lucha frontal por los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Es importante señalar, Gaby, el tema de que hemos sido objetos de el robo de nuestra identidad y el robo de nuestros derechos. Y vemos cómo en una estela de corrupción no solo ha bastado llevarse los recursos de los hospitales, sino también robar a las personas con discapacidad su identidad, sus derechos. Esto ha Ujú. indignado mucho, creo que es un reflejo de cómo eh, se comporta nuestra sociedad, que nos han robado incluso en los momentos más difíciles, en esta pandemia, donde hemos tenido que pasar probablemente dificultades a lo interno de nuestras familias, problemas de salud, emocionales. Ahí se estaban llevando los recursos del pueblo ecuatoriano. Ujú. Pero es importante, Gaby, decir que estos actos de corrupción no pasan solamente por un problema administrativo y así. Se han configurado varios delitos y que deben ser sancionados. Por eso, como ciudadanía organizada, hemos constituido una veeduría para vigilar el proceso de calificación de discapacidades desde el año 2006, ¿no? Porque para Exactamente. explicar un poquito dónde está el problema alrededor del, de la emisión de carnets fraudulentos, Sí, es importante precisar algunos aspectos de unos, orden técnico, ¿no? sí, Tú me, dec- exactamente. me- tú me decías que abordemos Como el desde tema la de parte conceptual. conceptual Ujú. qué es una La discapacidad. discapacidad. Ujú. En ese sentido, es importante entender que es primero una condición, se lo define como una condición que limita, impide o afecta el desarrollo de las actividades cotidianas y de participación de una persona. ¿Qué entendemos por actividades cotidianas y de participación? Estudiar, trabajar, recrearse, divertirse, entre otras, ¿no? Pero para que se considere una discapacidad debe ser de carácter permanente, es decir, que sea irreversible, ¿no? Y aquí justamente la diferencia entre lo que es una discapacidad y una enfermedad. Una enfermedad tiene un diagnóstico, tiene un tratamiento, tiene una cura o tiene una expectativa de cura, mientras que una discapacidad es de carácter irreversible. Ujú. Ahí está la diferencia. En- Una enfermedad, por crítica, por catastrófica que sea, tiene una expectativa de cura, ¿no? Y muchas veces una enfermedad catastrófica puede generar una condición discapacitante en la medida justamente de que impide el desarrollo de las actividades cotidianas. Exactamente, perfecto. Sí, entendemos.
discapacidad como esta condición. Y dentro de esta coyuntura del tema de discapacidad, ¿qué es la calificación de discapacidades? Claro, mira, la calificación de discapacidades consiste en una evaluación técnica, ¿sí? Que permite justamente determinar si una persona tiene o no esta condición de discapacidad, ¿sí? Esto se lo hace mediante un baremo. ¿Qué es un baremo? Un baremo es un conjunto de normas, ¿sí? Ujú, Que permiten evaluar algo, en este caso, la condición de discapacidad, ¿no? Dentro de esta metodología, de este baremo, existen dos grandes aspectos que se evalúan. El primero tiene que ver con la parte funcional del cuerpo, ¿sí? Entonces ahí se analizan cambios en las estructuras corporales, la funcionalidad del cuerpo, ¿sí? Y se determinan esas deficiencias. Por otro lado, se abordan los factores contextuales, donde hablamos de factores ambientales y personales, ¿no? Aquí es fundamental señalar que el proceso de calificación también aborda un análisis del entorno, ¿sí? Porque exactamente. no es lo mismo una persona con discapacidad en la ciudad cercano a los servicios que una persona con discapacidad en el campo. Por eso es fundamental analizar los factores contextuales, ambientales y personales, ¿sí? Aquí también se va a valorar si la persona ha tenido acceso a la educación, si ha podido acceder a un empleo, si es que tiene la cobertura de la seguridad social. Y todo Ujú, eso se evalúa para determinar un grado de discapacidad, que aquí en el Ecuador se lo representa de manera porcentual. Pero eso ya, tiene una complejidad también, Gaby, porque eh, al representarlo de manera porcentual, muchas veces la sociedad lo confunde. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo pragmático de esto. Cuando tú presentas una hoja de vida y dices tengo el 76% de ujú, discapacidad, ¿sí? mm, Se está entendiendo que ese remanente que quedaría, un 24%, es lo que queda de capacidad, cuando no es así. Esto es una confusión y por eso esta cifra porcentual también puede volverse de alguna manera estigmatizante, Gaby. exactamente. ¿Quiénes Ujú. están haciendo este examen técnico? ¿Qué entidad se encarga de hacerlo? Bueno, la responsabilidad la tiene el Ministerio de Salud en términos operativos. Ujú, Esto, como hablamos del proceso de calificación, está ligado al área de salud y es evaluado por especialistas en el ámbito médico, ujú, ¿sí? Donde decíamos, se analiza las estructuras corporales y la funcionalidad, y esto lo hacen médicos especialistas, ¿sí? Y también se compone el equipo calificador de un psicólogo y un ya, trabajador social, que justamente evalúan estos factores contextuales, factores ambientales y personales, ¿sí? Entonces, así más o menos se configura el equipo calificador desde la parte técnica y operativamente esto lo realiza el Ministerio de Salud, de el salud. proceso de calificación de discapacidades, ¿no? Perfecto. Nos comentaste al principio que estás obviamente actuando como vedor dentro de la Comisión de Salud. ¿Cuál ha sido tu experiencia durante estos últimos tiempos donde tú estás participando? ¿Has observado algunas reuniones a nivel de Zoom? Realmente la de ayer que fue realmente indignante sobre el tema de no aceptar y evadir ciertos discursos. Cuál es este papel y qué tan importancia tiene para ustedes? Mira, la indignación de la ciudadanía nos ha llevado a constituir una veeduría a nivel nacional que está conformada alrededor de 80 personas, ¿sí? Ujú, Eh, este proceso de control social es un ejercicio inherente a los derechos de ciudadanía, ¿no? ujú. Sin embargo, lo hemos inscrito en el Consejo de Participación Ciudadana, en nuestra veeduría también, de tal manera que pueda enmarcarse en toda la formalidad que
abierto este proceso, ¿no? Sin embargo, tampoco es indispensable para que cualquier ciudadano ejerza este derecho de control social. Ujú, Dentro de ello hemos sido invitados también a la Comisión de la Salud de la Asamblea Nacional, eh, quienes han realizado un proceso de investigación ujú, justamente a toda esta problemática de la entrega de carnets fraudulentos, ¿no? Estamos a puertas de que se elabore el informe de esta comisión. Y ha sido vergonzoso como varias instituciones eh, dentro de sus comparecencias ni siquiera han respondido las preguntas de asambleístas de la exactamente. ciudadanía. Mm, El propio Ministerio de Salud no ha entregado información. eh, el Ministerio de Salud incluso ha prohibido a sus funcionarios de que puedan expresarse en el marco de esta comisión, ¿no? ujú, Teníamos la semana anterior una comparecencia de un funcionario de nivel técnico que iba a explicar en detalle el proceso de calificación. A última hora fue prohibido de expresarse en el marco de esta comisión, entonces no entendemos por qué. No se iba a revelar ninguna información, se iba a explicar un proceso técnico, ujú, ¿sí? Entonces no sabemos qué es lo que se quiere ocultar, ¿no? Por otro lado, hemos dicho, no confiamos en que el propio Ministerio de Salud sea quien haga auditorías y nos presente los resultados, ¿no? Porque esto sería, Gaby, como decir que las mismas personas que han claro, emitido carnets de manera fraudulenta se ujú, autoevalúan. Entonces, como ciudadanía decimos, no confiamos en ese tipo de procesos y por eso la necesidad de una veeduría que vigile justamente todas estas auditorías, ¿no? Tú señalabas la última comparecencia que tuvimos del presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Yo creo claro, que eso nos avergüenza mucho como país, ¿no? Primero, ujú, no estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando un con representante. el representante de la función, una función del Estado tan importante para hacer el control social y que debe justamente velar por estos procesos de transparencia, ¿no? Exactamente. Pero es lamentable cómo se trata de justificar, ¿sí? Una discapacidad que ha quedado en evidencia que no existe. Y vamos a decir por qué no existe, Gaby, porque es importante señalar desde el aspecto técnico cuáles son las inconsistencias. Primero, el señor se hace un diagnóstico de manera privada en una fundación, en la Fundación Vista para Todos. Segundo, lo diagnostica un optómetra, que no es un especialista. Ujú, Tercero, en el diagnóstico se evidencia que tiene eh, una deficiencia visual de 2,50 en cada ojo, ¿no? ya, Gaby, tú también utilizas lentes y lentes probablemente tenemos hasta más medida más, que eso. No sí, es una condición de discapacidad, ujú, ¿no? Y no es una condición de discapacidad porque justamente no nos impide hacer las actividades cotidianas. Nosotros con un par de lentes podemos trabajar, estudiar, divertirnos, etcétera, ¿no? Entonces, tercero, en cuarto, perdón, también existe documentos de la propia Fundación Vista para Todos que nos dicen tres cosas. El primero, que estos no son unos diagnósticos reconocidos por esta institución. Segundo, exactamente. que la persona que acudió a hacerse estos exámenes, ellos no pueden garantizar que sea el señor Cruz. Esto es sumamente delicado, ¿no? Porque se está Mm, diciendo de otro modo que una tercera persona se hizo pasar por Cruz para hacerse estos exámenes. Tercero, exactamente. indican con claridad que se ha hecho una medición de la vista por parte de un optómetra. Pero ¿qué es lo complicado de todo esto? Que el Ministerio de Salud y el CONADIS, porque en ese tiempo carnetizaba el CONADIS, esto se da en el año 2009, usan
esos diagnósticos para justificar una discapacidad de Sí, un 81%, Gaby, ¿ya? Entonces, me parece muy contundente los documentos que han sido presentados también por la consejera Rivadeneira en el marco de la Comisión de la Salud, ujú, que yo creo que es fundamental que la Asamblea inicie ya el rol que tiene, el procesos. control político, ¿sí? Y Ujú, se pueda dar inicio al juicio político, ¿no? Pero también, lógicamente, que, que se puedan sancionar por la vía judicial todos estos tipos de delitos, porque consideremos que aquí se configuran una serie de delitos, ¿no? Tributaria, estafa, uso de documento doloso, ¿no? Pensemos en que esta misma persona utilizó acciones afirmativas para obtener el cargo que hoy tiene, exacto. otorgándosele puntos adicionales por derechos que no le corresponden. Es verdad, es una vergüenza ajena, pero tenemos que seguir trabajando y creo que su papel como vedor y obviamente como especialista, como activista dentro de los derechos de las personas con discapacidad juega un papel muy importante. Tenemos una pregunta de nuestra audiencia. Si una persona tiene alguna disminución de la audición, por ejemplo, ¿puede calificarse como persona con discapacidad? Todo esto es una evaluación técnica, Gaby, en la medida en que afecte al desarrollo de las actividades cotidianas, efectivamente puede ser calificado como una discapacidad, ¿no? Pero sí, una deficiencia se corrige con alguna ayuda técnica, como por ejemplo los lentes. No es necesario, o no impide, mejor dicho, el desarrollo de las actividades diarias cotidianas, em, entonces no se consideraría una discapacidad, ¿sí? Claro, porque tiene un aparato, un Así es, audífono. que suple la Otra, deficiencia. por supuesto. Bueno, está la gente interesada en el tema de los aranceles con los vehículos. ¿Quiénes pueden importar un vehículo sin aranceles? Bueno, en el Ecuador es importante señalar que la exoneración de aranceles en la importación de un vehículo no comprende un beneficio para las personas con discapacidad. Un beneficio, hablamos de que parte de una condición Ujú, igualitaria, y es algo adicional. ¿Ya? Vamos a ejemplificar. Si nosotros trabajamos en una empresa, todos estamos en una misma condición como empleados y tenemos una tarjeta de comisariato. Eso se puede entender como un beneficio. Pero ¿qué ujú, es lo que busca un derecho? Un derecho busca equiparar. Aquí estamos las personas con discapacidad, acá la sociedad. ujú, Entonces se busca equiparar esa condición, equiparar las oportunidades, y la liberación de aranceles comprende una acción afirmativa que permite, que es un tema de equidad para garantizar otros derechos de la persona con discapacidad. ujú, Por ejemplo, un vehículo para una persona eh, con discapacidad probablemente incluso se convierte también en una ayuda técnica, ¿no? Porque este vehículo permite integrarse a diferentes espacios, ¿no? exactamente. Entonces, es importante entenderlo desde esa sección del derecho, ¿no? En el Ecuador pueden importar tres grupos de personas sin aranceles. El Ujú, primero, pues, son los diplomáticos. El segundo, los agregados militares y policiales. Y el tercero, pues, las personas con discapacidad, ¿no? En el año 2016, a las personas con discapacidad se redujo a la mitad el cupo de importación ya, no así a los agregados militares y policiales ni a ujú, los diplomáticos, ¿no? Entonces aquí mismo ya se dio una afectación a este derecho, ¿no? Que va mucho más allá. O sea, el derecho a la movilidad, ujú, ¿sí? Que es determinante para el ejercicio incluso de otros derechos fundamentales, derecho a la salud,
derecho al Ujú, trabajo, etcétera, a la educación, ¿no? ujú, Entonces, en este sentido, ya hubo una afectación en el año 2016, ¿no? Y ahora se busca por parte del gobierno también, entre comillas, dar solución a esta problemática, limitando el acceso también a este derecho, ¿no? El decreto 1097 que modifica el reglamento, la ley orgánica de ujú. discapacidades, reduce gradualmente o castiga, por decirlo de alguna manera, la compra de vehículos usados. Cuando pensemos que una persona que ha ahorrado durante mucho tiempo y era una alternativa el adquirir vehículos usados, hoy se está castigando eso. Se reduce aún más el cupo para El cupo. traer vehículos usados. Entonces, esto comprende una limitación al acceso a este derecho, ¿no? ¿Cómo se dice? Es importante señalar, en el 2006, ¿qué es lo que sucedió? Me comentaba ahorita, que con la reducción del arancel. En el 2016 se redujo a la mitad el cupo de importación. Antes del 2016 era de 120 salarios básicos unificados. A partir del 2016 se reduce esto a 60 salarios básicos unificados. Significados. Ajá. Muy bien, entonces continuamos. Siguiendo con este tema específicamente de los Canet, ¿cuáles serían las alternativas un poco para poder dar luz al resto de personas con discapacidad y que puedan obtener su Canet y obviamente romper esta mafia que nos está teniendo en este tiempo? Así es, Gaby. Efectivamente, el, este derecho de que las personas con discapacidad podamos importar un vehículo, como ya dijimos, constituye un mecanismo, un puente para el acceso de otros derechos. Pero Ujú, nos sorprende mucho cómo la normativa y las instituciones, quiero al Ministerio de Salud, al CONADI y a la Ley de Discapacidades, han servido más a las mafias que a las propias personas con ujú, discapacidad. Porque durante todo este tiempo, Gaby, yo quiero expresar la voz de muchos compatriotas con discapacidad que han relatado lo tortuoso, lo largo y engorroso que les resulta el trámite para obtener el carnet de discapacidad. Pero sí vemos que fácilmente han sido entregados a delincuentes durante horas de la madrugada, en un ujú. día como el caso del carnet del señor Cruz, En medio de la eh, pandemia. en medio de la pandemia, en horario no laboral, en días no laborables, ¿no? Entonces, hemos visto cómo estas estructuras, cómo las instituciones han servido más a las mafias que a las propias personas con discapacidad que tenemos este derecho, ¿no? Esto realmente nos lleva a una reflexión profunda incluso como sociedad, ¿sí? Que hay que recapacitar, ¿no? Probablemente este tema del carnet obtenido de manera fraudulenta Ujú, eh, ha sido un reflejo de lo que pasa cotidianamente en nuestra sociedad. ujú, Muchas veces los espacios de parqueadero en el supermercado, en el espacio público, son usados también por personas que no tienen discapacidad. Lo que está pasando con los carnets, solo que a una escala menor. Entonces creo que es importante una reflexión profunda como sociedad, ¿sí? De que buscamos muchas veces escudados en decir en una viveza criolla que no nos permite superar como sociedad todas estas problemáticas en un marco de respeto y en un marco justamente de un ejercicio de derechos, Gaby. claro, honestos, derechos honestos y derechos adquiridos por ustedes hace mucho tiempo. Bueno, agradecemos toda la intervención. Sé que vamos a podernos encontrar en un nuevo espacio de diálogo, pero es importante tener claro que estos derechos deben ser respetados de usted y
los que forman parte de la veeduría, les auguro los mejores éxitos para que sigan los juicios y puedan salir a la luz más de esta corrupción y puedan terminar. Y obviamente que los derechos de las personas con discapacidad sean respetados. No sé si algún mensaje podríamos emitir para saber dónde llegar y poder seguir trabajando por los derechos de las personas con discapacidad. Claro que sí, Gaby, un llamado a la ciudadanía a no claudicar en este proceso de activismo de defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Necesitamos levantar nuestra voz, necesitamos que se escuche nuestra indignación, necesitamos que los ciudadanos podamos empoderarnos de este rol de el control social, de vigilar, porque hemos perdido la confianza en las instituciones, en las autoridades que dirigen estas instituciones, ¿no? Aquí existe la responsabilidad operativa del Ministerio de Salud en todo este proceso, pero también del CONADIS, que es responsable de vigilar toda la política pública en materia de discapacidades y como si fuera poco, es el encargado de dirigir el Registro Nacional de las Personas con Discapacidad en el Ecuador, donde está implícito justamente el proceso de calificación. Por eso, el llamado a la ciudadanía a reiterar nuestra protesta, levantar nuestra voz y también a ustedes como medios de comunicación que generen estos espacios y que este tipo de problemáticas no sea solo un tema Sí. coyuntural, Ujú. sino que realmente nos lleven a soluciones estructurales de una problemática que no es nueva, una problemática que viene acarreándose desde hace muchos años atrás. Vivimos ya una víspera, digamos así, de un proceso electoral y creo que es donde también vamos a expresar este tipo de indignación. Nunca más el voto para los partidos, ¿sí? Que auspiciaron a personas inescrupulosas, ¿sí? Nunca más a, a escoger a nuestros representantes, ¿sí? Que hayan tenido este tipo de prácticas. Muchas gracias, Gaby, y un saludo y siempre las órdenes. Muchas gracias, Stalin. Agradecemos tu tiempo, tus conocimientos y te invitamos a contestar un par de preguntitas que quedaron sueltas en el chat del video en vivo de este espacio. Tu espacio también para cuando ustedes necesiten hablar está abierto, Discapacidad al Aire. Claro que Muchísimas sí. gracias. Un abrazo. Estamos viéndonos pronto. Bueno, y para terminar y con aspectos siempre positivos de nuestros protagonistas, nuestras historias de vida, de nuestros emprendedores, tenemos ahora a Rubén Frías ingresando a la sala, ya se encuentra en la sala de Zoom. Nuestro espacio Discapacidad al Aire, un diálogo sin límites. Rubén Frías, ingeniero en administración de empresas con más de 7 años a cargo de Master Clean, una empresa que presta servicio integrado de limpieza y desinfección para casas y ambientes, y que ahora tiene su nueva línea de negocio en pintura, plomería y cerrajería. Damos la bienvenida a Rubén. Gracias por formar parte de estos 3 importantes panelistas que hemos tenido esta mañana. María Belén, una paradeportista, Stalin, sus conocimientos muy vastos en discapacidad. Y gracias, con toda la importancia, a Rubén Frías. Muy buenos días, Rubén. Bienvenido a este espacio. Nos quedan unos pocos minutitos, pero es importante hablar sobre tu emprendimiento como una persona con discapacidad, donde los límites no han existido y te has dado la oportunidad de seguir avanzando, no solo en este ámbito, sino también en el deportivo. Ya nos contarás. Buenos días, Rubén. Hola Gaby, buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo te encuentras? Bien, aquí con un poquito de frío que hoy Quito amaneció, pero lluvioso, ¿eh? Bastante frío, pero bueno, felicitando tu emprendimiento. Cuéntanos un poquito cómo nació Master Clean y, bueno, un poco de ti, de tu vida también. ¿Cómo adquiriste tu discapacidad? Bueno, empezamos desde el tema de mi discapacidad. Esto ya fue hace más o menos 12 años, un accidente de tránsito en el cual se me afectó todo el sistema motor y sensitivo de los miembros inferiores. Y luego de eso
saliendo un poco adelante, tuve la iniciativa de hacer el emprendimiento de RF Master Clean, que es lo que si nosotros, la visión fue siempre dar servicio integral a las familias con limpieza de muebles, de alfombras, cortinas, desinfección de colchones, todo lo que es limpieza de muebles, de hogares y oficinas. El segundo paso que di fue lo que es ahora lo que se está haciendo, que es la desinfección de ambientes con electrostática, con un desinfectante americano que tiene incluso grado hospitalario. Y siguiendo un poquito más, como íbamos a las casas de los clientes, me decían, quiero pintar esto, quiero arreglar esto, se diversificó más el negocio y ahora hacemos todo lo que es pintura, un poquito de electricidad, un poquito de plomería. Entonces, de esa manera ya tenemos abarcado básicamente todo el círculo para darle al cliente todo el servicio que él requiere y necesita. Ya, coméntame cómo está en este tiempo tu negocio, tu emprendimiento y cómo lo has podido. Me imagino que tienes nuevos clientes, pues todos necesitan de este servicio que es importante para la desinfección de los ambientes y de las casas. Sabes que a raíz de la pandemia, eh, las primeras 2 o 3 semanas que estuvimos sin poder salir, obviamente no se hizo nada, pero de ahí paulatinamente, poco a poco se empezó otra vez a retomar el negocio, porque como pasaron las personas en las casas y siguen estando en las casas, había muebles que limpiar, alfombras que limpiar, siempre con todas las normas de bioseguridad, tanto de nosotros como de ellos, el distanciamiento, que no haya contacto. Y el tema de la desinfección sí se movió bastante, eh, a pesar de que hubo bastante competencia, ¿no? Ya que muchas personas pusieron todo lo que es fumigación de casas y demás, pero nos hemos mantenido, hemos seguido. Hubo como que un poquito como que bajó, pero igual seguimos siempre trabajando. Igual se dio el servicio de post-COVID, ya que el desinfectante, como es un desinfectante americano avalado por la USEPA, se ha dado mucho este tema para poder dar la desinfección post-COVID. Ya, tu discapacidad no ha sido un límite, ¿verdad? No, para nada, o sea, más bien cuando yo voy a las casas, a la gente le gusta que yo esté ahí viendo y supervisando. Ahora, obviamente, por el tema de la pandemia no entro, no me bajo mucho, pero la gente sale a preguntarme cómo se hacen las cosas o hacemos una llamada entre el chico con toda la seguridad, pero a la gente le gusta y yo siempre estoy ahí pendiente e inspeccionando que todo salga bien. Ya, qué bien, Rubén. ¿Cuánto personal tienes? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo es el negocio en sí? Cuéntanos un poquito de la estructura de tu negocio. Ahorita estábamos con 3 personas antes del COVID. Ahorita estamos con dos Mm, personas que son las que se encargan de todo lo que es la limpieza, la mano de obra. Sí, entonces ellos van y hacen todo el trabajo. El cliente nos llama, agenda la cita. Vamos, ya, digamos, ahorita vamos a hacer una alfombra de pared a pared, vamos, hacemos la inspección, medimos, proformamos y de ahí inmediatamente se hace el trabajo o se lo agenda para la fecha que la persona esté de acuerdo o tenga la disponibilidad de tiempo, ¿no? ya. ¿En qué sector estás trabajando? ¿En la ciudad de Quito? ¿Y en qué sectores? ¿O puedes cubrir a nivel provincial también? Nosotros, damos el servicio a todo Quito, vas de Cumbayá, Tumbaco, incluso he ido a Ibarra, hemos estado en Ambato, fuimos a hacer un trabajo en Macas, en el Coca. em, sí, sí, o sea, todo depende del tipo de proyecto que salga, se lo maneja, pero de ahí en todo Quito. Perfecto. Rubén, bueno, aparte de este emprendimiento y tu trabajo diario con eso, porque es un negocio familiar, ¿no es cierto? Es propio mío. Sí, bueno, propio por igual. Quiero que nos comentes un poquito más, bueno, te conozco ya hace muchos años, sobre tu actividad deportiva. Cuéntanos un poquito, ¿por qué? Porque mañana vas a tener algo muy importante, vas a iniciar. Cuéntanos sobre eso, por favor. Bueno, a raíz del accidente, obviamente, empezaron los nuevos retos,
las nuevas aventuras y ahí se empezó un poquito. Hice tenis a nivel profesional por 4 años. Ujú. Luego del tenis En silla de incursioné, ruedas, ¿no? En tenis en sí, silla de claro, ruedas. perdón, y tenis en silla de ruedas, tenis de campo. Luego incursioné en la hand cycle, que es la bicicleta de mano. En esta hice 2 veces la 15K y una vez la maratón de Guayaquil, los 42 kilómetros. Y luego entramos un poquito al tema del kayak, en el cual tuvimos la oportunidad de estar en el San Pablo un par de veces, en Yaguarcocha, Ujú. y estuvimos incluso en Esmeraldas, en la isla de la, ¿cómo se llama? Ahorita se me fue, pero tuvimos la oportunidad de estar en el mar. Entonces eso fue Ya. una experiencia bastante chévere y ya voy 3 años corriendo karting a nivel profesional. El Karting primer, adaptado. sí, karting adaptado. Cuéntale a nuestra audiencia cómo es el karting, cómo es el automóvil del karting, para que puedan entender un poquito más allá y saber Ya, lo que estás haciendo ahora. claro, el CARD empezamos en un proyecto interuniversidades en el cual competimos contra chicos de las universidades. De esos, en el CARD nos adaptaron los mandos en el volante acelero y freno. Tengo el lado izquierdo el acelerador y el lado derecho el freno. Esa fue la primera copa que corrí hace 2 años. El año anterior me lancé a las ligas mayores corriendo ya a nivel profesional con Patricio Larrea, Philippe Michelet, corrimos en Quito, Guayaquil. Y este año, obviamente por la pandemia, mi primera carrera va a ser mañana. Voy a hacer un endurance de 65 kilómetros. Es una carrera ¿cómo se llama? Una carrera de resistencia. Sí, entonces 1 hora de manejo. Entonces ya físicamente hasta ayer hicimos todos los ejercicios y las cosas para estar físicamente listo. Ayer igual el carro mecánicamente ya se lo seteó, se lo organizó y hoy voy a probar la pista y vamos a ya dejar todo a punto para mañana. Qué bien, te felicitamos y obviamente nos alegramos mucho de que sigas siendo representante, el único ahora por el tema de la pandemia a nivel de discapacidad. Me comentabas que estabas también un poquito como entrenándoles a los pequeños que dentro de la cartódromo. Sí, sí, en el equipo en el que estoy entraron 2 niños y el otro día estábamos enseñándole al niño por dónde cómo tiene que coger las curvas, cómo tiene que ser su línea de carrera. Entonces sí, también un poquito dando training ahí a los niños. Hoy Qué tenía que bien. bajar a las 11 de la mañana, pero como llovió, justo un amiguito le inscribió al niño en la escuela, entonces quería que yo baje para que él también me vea y entrar los dos a la pista, pero ya ahorita ya quedó esto para la otra semana por el tema del clima de Quito. Bueno, esperemos que mañana el clima esté mejor para tu competencia. Obviamente estaré informando a nuestra audiencia cómo te va. Es motivante escuchar a los tres panelistas, es motivante escucharte a ti. No sé si deseas dejar un mensaje antes de despedirnos. El mensaje que yo siempre lo debo y lo doy es que nada es imposible, todo está en la cabeza y mientras uno tenga las ganas de hacer las cosas, todo es posible. Es únicamente actitud en la vida a lo que nos ha venido a llegar a cada uno. O sea, cada persona tiene que ponerle la actitud para salir adelante de acuerdo a sus problemas, porque acordémonos que siempre hay eh, un caso peor que el de nosotros. Entonces, nosotros tenemos que ser ejemplo para que esas personas salgan adelante. Muy bien. Rubén, ¿nos dejas tus redes sociales para que puedan obviamente contactarte y saber de RF Master Team? Sí, en RF Master Clean en Facebook e Instagram o a mi celular de contacto que es el 0998-641-221. Perfecto, Rubén, muchísimas gracias y te deseamos todo lo mejor para mañana, Muchas un gracias. triunfo para ti. Igual, gracias. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a nuestros tres panelistas de hoy, nuestro espacio Discapacidad al Aire. Sin lugar a dudas, ha sido un placer tenerlos a los tres, un poco hablando de deporte, el tema coyuntural de la ley y este emprendimiento y también deportista que todos los tres enfrentándose a grandes retos. Les esperamos en una nueva cita en Discapacidad al Aire, un diálogo sin duda sin límites.
Muchísimas gracias por su trabajo, por su audiencia y estamos pronto viéndonos. Hasta luego.